revelado, 7 escalofriantes relatos de casas malditas y sus secretos inexplicables. Marta llegó a casa con el corazón desbocado, la piel cubierta de sudor frío. Acababa de terminar su agotadora jornada en el supermercado, ese lugar donde pasaba más horas de las que podía contar. La noche era silenciosa, pero había algo en el aire que la hizo estremecerse. Al entrar a su antigua casa, un murmullo sutil la envolvió, risas lejanas que reverberaban entre las paredes. ¿Lucía? Javier, preguntó, su voz tiñéndose de un miedo inexplicable. Pero, ante su llamada, solo podía escuchar el eco de una risa que se desvanecía. Los días pasaron, y Marta no logró sacudirse la inquietud. Lucía y Javier, sus 2 adolescentes, comenzaban a mostrar comportamientos extraños. Sus miradas perdidas, susurros entre ellos, eran como una niebla oscura que se cernía sobre la familia. Siento que me llaman, decía Lucía con un tono hipnótico, mientras miraba las sombras danzantes en las paredes. Javier, siempre reservado, se encerraba en su habitación, donde se escuchaban ruidos inexplicables que la llenaban de pánico. Este no era el hogar donde habían crecido, la sensación de ser observado se volvía cada vez más intensa. Marta, agotada y desesperada, decidió buscar ayuda. Se acercó a la policía del barrio, donde las caras de desdén la miraban con indiferencia. «Son solo los nervios», le dijeron. Pero ella sabía que había algo más, algo oscuro acechando en cada rincón. Cuando se asomaba a la ventana, sentía el ritmo de las miradas de sus vecinos, risas disimuladas que resonaban por la noche. Al investigar, descubrió que la historia de su hogar estaba marcada por secretos perturbadores. Su casa, un lugar que había sido refugio, guardaba una maldición ancestral, un legado del que nadie hablaba. Desesperada, emprendió una remodelación en busca de un nuevo comienzo. Sin embargo, al derribar una pared, descubrió un diario polvoriento. Las páginas amarillas revelaban rituales oscuros y traiciones que habían llevado a su familia a un destino fatal. Sentía un escalofrío incontrolable al leer cada última línea, el terror se paralizaba en sus huesos. Decidieron ignorarlo, tratando de vivir con lo inexplicable. Sin embargo, como un volcán a punto de erupcionar, la tensión se intensificó. Objetos se movían solos, ruidos indescriptibles llenaban el silencio de la noche. La sensación de ser espiado se convirtió en una realidad palpable. Invadida por la ansiedad, Marta gritó a sus hijos que no siguieran las voces que parecían llamarlos desde la oscuridad. Pero Lucía, deslumbrada por la curiosidad, no podía resistir. Una noche, se adentró en el pasillo en busca de lo desconocido, la voz resonando, arrastrándola hacia una verdad que nunca debió descubrirse. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, el aire se volvió grueso, las sombras se alargaron como dedos esperando atraparlos. Marta miraba por la ventana, un nudo en su garganta, mientras en su interior se desataba un terror que no podía ignorar. Sus ojos se agrandaron cuando escuchó un grito ahogado, uno que sabía provenía de su hija. No sabía si serían capaces de desentrañar la verdad o si el horror que acechaba en la casa los consumiría para siempre. ¿Podría Marta salvar a su familia antes de que las sombras reclamaran lo que les pertenecía, o sería demasiado tarde? Marta sintió como si el tiempo se detuviera. El grito de Lucía resonó en su mente, pero fue solo por un instante. Un silencio abrumador ocupó el lugar donde antes había estado la angustia de su hija. Sin pensarlo, se lanzó al pasillo, sus pasos resonando en el suelo de madera como eco de su creciente desesperación. «Lucía», gritó, intentando contener el pánico que crecía en su pecho. Al asomarse a la habitación de Lucía, lo que vio le heló la sangre.
Lucía estaba de pie en medio de la habitación, su mirada perdida y fija en un punto en la oscuridad. Un destello de luz parpadeó, iluminando de manera intermitente sus rasgos. ¿Qué te pasa? Lucía, habla conmigo, suplicó Marta, su voz entrecortada. La adolescente giró lentamente la cabeza, sus ojos vacíos reflejaban una profundidad extraña. Mamá, hay algo aquí. Algo que quiere que le haga caso, murmulló, su voz sonando como si perteneciera a alguien más. Cada palabra la llenaba de helada inquietud. Mientras Marta se acercaba, un escalofrío recorrió su espalda. Las paredes parecían cerrarles el paso, y el murmullo familiar de risas lejanas comenzó a tomar forma, resonando en su mente. «Sal de ahí, Lucía», gritó, como si su alarido pudiera romper el trance que mantenía a su hija cautiva. Pero Lucía, con un gesto involuntario, comenzó a retroceder hacia la esquina más oscura de la habitación. Un golpe sordo en el suelo la hizo saltar. Javier apareció en la entrada, su rostro pálido iluminado por una tenue luz. Una sombra, pulsante y oscura, se cernía a su lado. «Mamá, ¿lo has visto? Hay algo detrás de ti», balbuceó, señalando con la mano temblorosa. Marta se giró, y lo que vio la hizo gritar. Una figura oscura, una especie de holograma difuso, tomaba forma frente a ella. Ojos vacíos la observaban, la llenaban de terror. La expresión de Marta se tornó de confusión a horror. «Fuera de aquí», ordenó, intentando que sus hijos se alejaran del monstruo. Sin embargo, cuando intentó dar un paso hacia atrás, en un instante de pura desolación, la puerta se cerró de golpe. La familia quedó atrapada, la atmósfera se volvió pesada en su pecho, como si la casa intentara mantenerlos en su interior. Las voces crecieron más fuertes, rozando sus mentes. «Vámonos». Marta gritó, pero las sombras se habían apoderado de Lucía. Su hija comenzó a murmurar ininteligibles palabras en un idioma desconocido, un canto que parecía venir de otro tiempo. Esto no era solo un juego, era un ritual, una invocación. Marta sintió que la locura se apoderaba de ella. No podía permitir que su hija se convirtiera en parte de esa oscuridad. Con una valentía inesperada, se acercó a Lucía, intentando romper el trance. «Lucía, ven aquí. Recuerda quién eres», suplicó, pero la figura oscura empezó a tomar fuerza, como si alimentara la esencia de la niña. De pronto, un silencio absoluto llenó la habitación, seguido por un grito ensordecedor que provenía de Javier. «Mamá, está viniendo hacia mí». Un viento helado atravesó el cuarto, y la figura se acercó aún más, cada vez más definida. Marta sabía que debía actuar rápido. En un impulso salvador, extendió su mano hacia su hija y gritando, «Lucía, necesitas aferrarte a mí». Pero las sombras arremetieron con fuerza, y la puerta, que hasta ese momento parecía impenetrable, se abrió súbitamente. Más allá, en la penumbra del pasillo, una voz resonó. Era profunda, retumbante. «He venido a buscar lo que me pertenece». ¿Sería esta la última oportunidad para recuperar a su familia, o la oscuridad ya había ganado? La incertidumbre la envolvió. Marta sintió que el aire se le escapaba, a medida que la voz amenazante resonaba en su mente. Podrían escapar de la casa o, al final, se convertirían en sus prisioneros. El terror comenzaba a desplazar sus esperanzas. La historia de la noche apenas comenzaba. Marta sintió que el frío la atravesaba. La puerta se abrió de golpe y ella vio una sombra que pulsaba con una energía oscura. Sin pensar, dio un paso hacia adelante, y en un instante, la figura se abalanzó sobre ella. La oscuridad era palpable, casi asfixiante. Su mente gritaba, pero su cuerpo se negaba a moverse. «Lucía». El nombre de su hija salió de su boca como un susurro roto. En ese momento, sintió que algo la estaba atrayendo hacia la nebulosa oscuridad. Un tirón en su pecho la empujó hacia adelante. Con la voz temblorosa, el eco imponente de la entidad resonó nuevamente. «La elegida está aquí. Ella es mía». Marta se giró, buscando a Javier y Lucía, pero todo lo que pudo encontrar fue caos.
Lucía seguía en su trance, sus ojos permanecían vacíos, mientras que Javier estaba acurrucado en una esquina, temblando de terror. No, gritó Marta, su corazón latiendo a 1000 por hora. No te la lleves. La figura oscura se arremolinó en la habitación, como un torbellino de sombras. Marta, en un acto de desesperación, tomó el primer objeto que encontró en el suelo, un viejo crucifijo, desgastado por años de abandono. El metal frío, ahora hirviente en su mano, parecía tener un efecto en la demoníaca presencia que la rodeaba. Aléjate de ellos, vociferó, levantando el crucifijo, sintiendo una chispa de energía fluir a través de ella. La sombra se detuvo, como si el metal hubiese tenido cierta relevancia. Un grito tumefacto resonó, como si la entidad estuviera sufriendo. Lucía. Regresa. Marta extendió su mano hacia su hija, con la esperanza de que ese gesto pudiera alcanzar su corazón. La voz familiar se mezclaba con la voz oscura, un extraño coro que aumentaba en intensidad. Mamá, al escuchar la voz clara de Lucía, el mundo a su alrededor pareció temblar. Todo se volvió caótico, las paredes crujían y la atmósfera se cargaba de energía. Las risas lejanas que antes resonaban principió a transformarse en lamentos aterradores. Marta encontró un momento de claridad. Las palabras que su madre le había enseñado surgieron de su mente. En voz alta, susurró los antiguos rezos familiares, aquellos que habían mantenido a raya las malas energías en tiempos de desespero. Dios mío, protégenos de esta oscuridad. De repente, la figura se dividió en 1000 fragmentos que se desvanecían. Pero el terror aún no había terminado. Un eco profundo retumbó a su alrededor, como un trueno en la noche. No te llevaré a ellas, pero hay algo que te pertenece a ti. El aire se electrificó por un instante. Marta sintió un cambio oscuro, como si el ambiente se drenara. El rostro de Lucía pareció animarse, pero aún había un profundo velo que no permitía que la verdadera esencia de su hija regresara. Marta dio un paso hacia adelante, pero algo frío la sujetó del brazo. Volvió a mirar a Javier y vio que en su expresión habitaba una mezcla de terror y revelación. Mamá, exclamó él, incapaz de contener su temblor. Hay una historia que tenemos que saber. Una historia sobre esta casa. No tienes idea de lo que estás diciendo, respondió Marta, aún mirando a Lucía, que ahora parecía estar luchando internamente con la oscuridad que la consumía. Lo leí en el diario de papá. Dijo que quienes se quedan aquí, se convierten. Los ojos de Javier se llenaron de lágrimas. Se convierten en lo que ellos quieren. En parte de esta oscuridad. La desesperación llenó el aire mientras la figura oscura parecía renacer con más fuerza. Marta sintió que el terror la paralizaba nuevamente. La casa no solo estaba atrapando a sus hijos, sino que también había revelado un secreto que podría acabar con ellos. El eco de voces susurrando creció, llenando la habitación de tensiones, sombras danzando en la pared. Sin embargo, una verdad, oculta en el pasado, podría ser la clave para liberar a su familia o, tal vez, condenarlos a un destino peor. ¿Qué más descubrirían sobre aquel lugar maldito? ¿De verdad había una salida, o el camino por delante solo conduciría a un horror mayor? La sombra comenzó a girar alrededor de ellos, envolviendo a Marta, Javier y Lucía en su abrazo helado. El aire se tornó denso, cada respiro se convirtió en una lucha. Marta se sentía cada vez más asfixiada, como si la misma casa intentara devorarlos. Los murmullos se intensificaron, convirtiéndose en lamentos angustiosos que prometían revelar las verdades que habían permanecido ocultas durante años. Escucha, dijo Javier, su voz apenas un susurro. La casa quiere que sepamos lo que pasó. Quiere que recordemos. Marta miró a su hijo, sus ojos reflejaban el miedo y la incertidumbre de un abismo desconocido. ¿Qué quieres decir?, preguntó, intentando enfocar sus pensamientos nublados por la terrorífica presencia en la habitación. Hay cosas que no entendemos. Papá, él escribió sobre esto. La oscuridad en la que vivió. Las sombras que rondaban. Dijo que estaba intentando protegernos de algo.
Algo que llegó a esta casa. La voz de Javier se iba desvaneciendo, como si siquiera él tuviera miedo de decirlo en voz alta. No, Javier, interrumpió Marta, ya no podía soportar la idea de perder a sus hijos. Tenemos que salir de aquí. Ya. Mamá. No podemos huir sin saber. Si no entendemos la historia, estamos perdidos, también Lucía. La mirada resuelta de Javier hizo que la determinación de Marta tambaleara. La figura oscura se aproximaba, su forma parecía tomar más consistencia, como si se estuviera alimentando de su desesperación. Dímelo. ¿Qué hay en el diario?, exigió Marta, no podía permitirse más dudas. La voz oscura empezó a resonar, como una tormenta en el fondo de su mente. Las luces en la habitación comenzaron a parpadear, acentuando la atmósfera opresiva. Había un secreto, madre. Un pacto, un sacrificio. La casa lo necesita para sobrevivir, para mantener a raya a los que quedaron atrapados. Dijo que nos convertirá en lo que más deseamos, pero a un costo. Cada palabra de Javier sonaba como una campana que resonaba en la conciencia de Marta. ¿Qué deseas tú, Lucía?, preguntó Marta, sin poder contenerse. La pequeña parecía revivirse en su estado de trance, sus labios apenas se movieron, pero la respuesta se dibujó en sus ojos vacíos. Mamá. La voz de Lucía sonó como un eco distante, pero la tristeza en su mirada la desgarró. He visto lugares donde la luz nunca llega. Quiero salir, pero hay algo más grande que yo aquí. Me llama. Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda. El llanto apagado de Javier se mezclaba con la angustia de Lucía, y la sombra se alzaba, reclamando su atención. Con manos temblorosas, agarró el crucifijo más fuerte, sintiendo el calor del metal como un faro en medio de la tormenta. Por favor. Libéralas. No los dejes, gritó, y las palabras fluyeron de sus labios como un clamor desesperado. La acción era más importante que el miedo. Las sombras parecían titubear ante su valentía, miedos ancestrales incapaces de sostenerse ante la fe. Sin embargo, la figura oscura emitió un aullido y su forma empezó a descomponerse en filamentos oscuros que serpenteaban hacia Marta. Sentía que absorbían su energía, vaciando su interior. Todo esto es tuyo, Marta. Eres parte de la oscuridad. Ella se resistió, pero una visión fugaz le atravesó la mente, imágenes de su vida, de momentos de alegría que habían habitado en esa casa. Aquellas memorias también eran sombras, y dentro de ellas, podía ver el eco de los secretos no dichos. Un recuerdo desgarrador la golpeó, su propio sacrificio para proteger a sus hijos. No. Yo no seré parte de esto, gritó, y con toda la fuerza que le quedaba, arrojó el crucifijo hacia la oscuridad. Esta se dispersó, pero solo por un instante, antes de volver a conglomerarse, más furiosa, las luces parpadearon y un temblor recorrió el suelo. Javier y Lucía se aferraron a ella, pero en su interior, Marta sintió una sombra familiar. Era como si la casa reclamara una parte de su alma. Y en ese mismo instante, comprendió. Si quería salvar a sus hijos, necesitaría arriesgarlo todo. Las paredes de la casa comenzaron a retumbar. ¿Sería posible que el diario de su esposo guardara la solución? ¿Podrían rescatar a Lucía de su oscuro destino? La oscuridad renació entre ellos, y el clima se convirtió en un grito ensordecedor. Las respuestas estaban al alcance, pero el precio sería mayor de lo que jamás había imaginado. ¿Pagaría el costo del sacrificio por su familia o sería ella quien se convertía en una singularidad más en aquella morada maldita? El reloj marcó las horas, y el tiempo empezaba a agotarse. Afuera, en un rincón iluminado por la luna, un viento helado cargado de voces ancestrales susurraba su nombre. La sombra se concentró, formando un remolino oscuro que parecía absorber la luz. Marta sintió cómo su corazón latía en sus sienes, resonando con la desesperación que impregnaba el aire. La casa temblaba, sus cimientos crujían como si estuvieran a punto de ceder ante una fuerza invisible. Mamá, el diario. Debemos encontrarlo,
gritó Javier, su mirada se movía frenética, buscando entre las penumbras que devoraban las paredes familiares de su hogar. Lucía seguía en aquel trance aterrador, sus ojos reflejaban un vacío abismal que helaba la sangre de su madre. ¿Dónde está? Marta se preguntaba, deseando haber prestado más atención a las advertencias de su esposo. ¿Qué había dejado escrito? Su mente luchaba por recordar, pero la neblina de la sombra la embargaba, obstaculizando cada pensamiento coherente. En la biblioteca, sí, allí la voz de Javier vibraba con una alarma palpable. Sin pensarlo, Marta tomó la mano de Javier y caminó hacia la puerta, arrastrando a Lucía tras de sí. Pero mientras avanzaban, las sombras comenzaron a multiplicarse a su alrededor, como si intentaran cerrarse sobre ellos. «Mamá», murmuró Lucía, su voz un hilo tembloroso. «No deberíamos ir. Te llamarán», lo cenó, Lucía. «No podemos quedarnos aquí». Marta sintió el sudor frío deslizarse por su frente mientras luchaba por mantener la calma. La decisión de escapar era difícil, pero a su lado, la oscuridad parecía más voraz que nunca. Al llegar a la biblioteca, el ambiente se tornó aún más opresivo. Los libros estaban desparramados por el suelo, como si alguien hubiera estado buscando el diario con desesperación. «Rapidito, busquen», ordenó, su voz resonaba con la fuerza de una madre que se negaba a rendirse. Mientras buscaban, oyó un susurro que atravesó la negrura. Marta, sonaba familiar, como una voz perdida en el eco de tiempos pasados. Era la voz de su marido. «No mires atrás, recuerda lo que te dije». Cada palabra resonaba como un golpe en su pecho. La visión de su esposo, su risa, sus abrazos calidez ahora se tornaban recuerdos distópicos. Mientras más avanzaban en la búsqueda, más se intensificaba la sensación de que estaban siendo observados. «Mamá, aquí está». Javier alzó un libro polvoriento cubierto de telarañas que temblaba en su mano. El símbolo en la portada era el mismo que había aparecido en los lamentos, un diseño inquietante rodeado de figuras en penumbra. «Eso es», dijo Marta, tomando el diario apresuradamente. Pero en ese instante, un grito desgarrador resonó como un eco en la habitación. Era Lucía, su pequeña había caído al suelo, su cuerpo convulsionaba como si algo maligno intentara atraparla. «Lucía», exclamó Marta, dejando el diario a un lado mientras corría hacia su hija. Las sombras giraban a su alrededor, y el llanto agonizante se mezclaba con susurros que prometían llevarse a su pequeña. «Detente. Libera a mi hija», gritó Marta mientras se lanzaba al suelo, tomando a Lucía entre sus brazos. Las manos de la niña estaban frías, el terror en sus ojos era palpable. «Mamá. Me duele, lo siento. No puedo luchar». La pequeña se retorcía, y en ese momento, la luz de la lámpara parpadeó más intensamente, como si respondiera a la angustia de la niña. «Javier, ayúdame», gritó. Javier se acercó, su propio horror mezclándose con la necesidad de salvar a su hermana. Mientras tanto, las sombras comenzaron a tomar forma, como monstruos dispuestos a devorarlos. Una risa macabra se extendió por la sala. «Creen que pueden escapar de lo inevitable», resonó la voz, ahora clara y cargada de burla. «La casa necesita un sacrificio. Y ustedes son perfectos». La sensación de desesperación crecía, y en el fondo del diario, Marta sintió que escondía la clave. Con el último resto de valor, se aferró a él, esperando que las palabras escritos le dieran la respuesta. «No permitiré que te lleven», murmuró a Lucía, mientras su corazón se retorcía de miedo. En un último acto desesperado, abrió el diario en busca de la verdad, incluso mientras la oscuridad se cernía sobre ellos. Las páginas comenzaron a volar, y las palabras brotaban como sombras encarnadas. Lo que leyó hizo que su sangre se helara. Un pacto, una opción, y el precio a pagar sería más terrible de lo que podría haber imaginado. Marta, la voz de Javier la sacó de su trance. «¿Qué dice?» «Rápido». Pero la respuesta que ella encontró en los garabatos de su esposo la dejó sin aliento. ¿Debería arriesgarlo todo por un futuro incierto?
La casa no solo exigía un sacrificio, sino también un intercambio de vidas. Las paredes temblaron, y las sombras parecieron acercarse aún más, como ansiosas por consumir sus esperanzas. Justo en ese momento, un grito desgarrador resonó afuera, rompiendo la atmósfera oscura. ¿Era apenas el eco del alma condenada o algo que les advertía del final? El tiempo estaba a punto de agotarse. ¿Aceptarían el sacrificio, eligiendo una vida a cambio de otra? La pregunta vibró en el aire como un espectro, mientras la casa los absorbía en su profunda vorágine de terror. La oscuridad se espesó, envolviendo a Marta y a sus hijos en una espiral de miedo. El diario, todavía abierto en sus manos temblorosas, parecía pulsar como un corazón maligno. Los garabatos de su esposo se retorcían ante sus ojos, y las sombras, ávidas, se acercaban más, como un enjambre oscuro. «Decídete, Marta», resonó aquella voz burlona desde las esquinas de la habitación. «¿Solo uno sobrevivirá? ¿Quién será?». La tensión era palpable. Marta sentía como el aire se tornaba más denso a su alrededor, casi asfixiante. «No puede ser», gritó, buscando en los ojos de Javier y Lucía la certeza de que nada de eso era real. Pero solo vio su terror reflejado. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó Javier, su voz quebrándose. «¿Qué dice ahí?». «Un pacto debemos elegir». El nudo en su garganta era casi insoportable. Javier se acercó, ansioso por leer, pero Marta lo retuvo. «No», exclamó. «No quiero que arriesgues nada». Lucía, cariño, escucha. La niña, aún convulsionando levemente, miraba a su madre con ojos llenos de confusión y miedo. «¿Por qué, mamá? ¿Por qué duele tanto?». Marta sintió un estremecimiento terrible al escuchar esas palabras. No era solo un dolor físico, era algo más profundo. Las sombras se reían, satisfechas, como si se regocijaran en la agonía de la familia. «Mamá», gritó Javier, llevándose las manos a la cabeza. «¿Qué hacemos?». Las paredes empezaron a moverse, desplomándose en las pesadillas que acechaban. Un chillido aterrador resonó de las profundidades de la casa, y Marta sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «La casa quiere algo de nosotros», vociferó Javier, casi en un estado de pánico. Las palabras se repetían en la mente de Marta como un eco inquietante. De repente, el diario se iluminó, las palabras brillaban, ardían en un fuego oscuro. «Elige, madre. Elige lo que más amas», susurraron las sombras. Marta buscó respuestas, pero solo encontró más preguntas. ¿Quién podría ser el sacrificado? ¿Su hija? ¿Su hijo? ¿Y podría vivir con esa decisión? «No puedo», exclamó, las lágrimas brotando de sus ojos. «No puedo dejar que esto termine así». Entonces vio algo entre las páginas, un fragmento que no había notado antes. Bien oculto, había un nombre que resonaba en su mente, el de su esposo. Reconoció el trazo de su caligrafía y, de pronto, entendió lo que había dado a cambio de su familia. «Javier, Lucía. Deben mirar esto», gritó, desesperada. Pero antes de que pudiera compartir la revelación, la casa lanzó un eco ensordecedor. Un estruendo terrible surgió del suelo, y una grieta se abrió ante ellos. Las sombras se arremolinaron en un vórtice, tomando forma grotesca, como si fueran una multitud de rostros que alzaban sus manos hacia ellos. «Vengan, ven a nosotros. El sacrificio debe ser cumplido», clamaban, arrastrando los ecos de lamentos perdidos. Sin tiempo que perder, Marta se aferró a Javier y Lucía. «Sigamos juntas. No hay otra opción». Pero la casa se retorcía, y los ruidos ensordecedores parecían sacudir su fe. Mientras atravesaban la grieta, lo que vieron al otro lado les heló la sangre. Un paisaje sombrío se extendía ante ellos, cubierto de sombras y ecos de risas macabras. Había figuras danzantes, seres amalgamados de sombras que giraban en un horroroso festín. «¿Esto es lo que nos espera?», preguntó Javier, aterrorizado. «Mamá, no quiero». «Tenemos que luchar», dijo Marta, tomando aliento profundo.
No dejaremos que nos atrapen, pero al girar para enfrentar las sombras, la figura de su esposo apareció entre la oscuridad. Marta no puede salvarlos a todos, murmuró, con una tristeza que retumbaba en el aire. Tú eliges. La desesperación se apoderó de ella al darse cuenta de que la única forma de romper el ciclo era enfrentarse a la verdad más oscura. ¿Podría realmente pagar el precio que la casa exigía? Posando su mirada en la negrura, la pregunta más aterradora se instaló en su mente: ¿qué vida estaba dispuesta a sacrificar para salvar a otros? Una risa burlona resonó en la oscuridad, mientras la figura de su marido desaparecía. Marta sintió que el tiempo se había agotado. Estaba a punto de tomar la decisión más difícil de su vida, pero había un golpe en su corazón que susurraba que todo aquello podía empeorar. Y justo cuando estaba a punto de responder, el grito desgarrador de Lucía retumbó. «Mamá». El caos se desató. La casa no iba a dejarlos escapar tan fácilmente. Con estruendo, el suelo se agrietó aún más, y las sombras comenzaron a atacar. Marta debía decidir, y el reloj seguía caminando hacia la final, como un monstruo que se alimentaba de su incertidumbre. ¿Cuál sería el precio que tendría que pagar? Las luces parpadearon, y ella supo que el sacrificio estaba cerca. El grito de Lucía resonó como un eco de la desesperación. Marta sintió que su corazón latía desbocado, empujando su pecho hacia el vacío. Las sombras, atraídas por el terror de sus hijos, comenzaron a deslizarse, sus brazos oscuros se alargaban como garras hacia Javier y Lucía. «No», gritó, arrojándose hacia ellos con un instinto primario. Se aferró a Javier, que buscaba a su hermana con una intensidad feroz, y le dijo: «Aguanta mi mano». La grieta continuaba abriéndose a sus pies, y un aliento helado surgió de sus profundidades. Un frío que traspasaba la piel y hacía temblar los huesos. Una sombra específicamente, más oscura que las demás, se acercó a Marta y sonrió con una boca llena de dientes afilados. «¿Decidiendo, madre? ¿Quién será?» «Cierra la boca», le gritó, confiando en su rabia para enfrentar el miedo. Pero las palabras se le volvían como dagas en la lengua. Era incapaz de formar una estrategia. ¿Cómo podía salvar a sus hijos sin perderse a sí misma? «Mamá, vamos», suplicó Javier, mientras el suelo seguía temblando. El instinto de protección reclamaba su atención, pero la figura de su esposo seguía acechando en su mente, sus palabras llenas de una tristeza desgarradora: «Tú eliges las sombras». También supieron lo que eso significaba. Con cada segundo que pasaba, su presencia se hacía más intensa, un mar de oscuridad y risas macabras que retumbaban por todo el lugar. Marta, presa del pánico, buscaba algo, una respuesta, cualquier cosa que la ayudara a elegir. «Lucía», gritó en desesperación, viendo cómo las sombras empezaban a envolverla. La pequeña se retorcía, sus ojos llenos de terror y confusión. «No te rindas, mamá», clamó, como si pudiera romper el encantamiento. «Entiéndanlo. Devolveré lo que me ha sido robado», gritó Marta, con una certeza repentina, como si hubiera encendido una luz en su interior. La casa pareció pararse por un instante, las sombras vacilaron ante su determinación. «Pero ese no es el trato», susurró una de las voces sombrías, retumbando con desesperación. «No me importa. No dejaré que toquen a mis hijos», dijo Marta, sintiéndose invadida por un arrobo de valor y convicción. Las sombras comenzaron a disolverse, soltando sus garras de Lucía. La casa crujía y temblaba, como si estuviera viva, pero de repente, un retumbar resonó en el aire, más fuerte que antes, provocando que los ladrillos de las paredes se cayeran y el suelo se agrietara aún más. Sin previo aviso, el rostro de su esposo volvió a materializarse, ahora más definido, pareciendo contener la desesperación. «Maldición. No puedes luchar contra esto», su voz se tornó un lamento y, un segundo después, se desvaneció como si nunca hubiera estado allí. Marta se encontró de nuevo en medio de la oscuridad, sin saber si había acertado o errado en su elección. «Lucía, cierra los ojos», ordenó, mientras se ponía en una posición protectora.
Las sombras solo esperaban un instante de debilidad. Mamá, yo puedo ayudar, gritó Javier, pidiendo unirse a ella, sin saber que su valentía podría costarle caro. No. Quédense juntos, se repitió Marta en un grito salpicado de temor, pero las sombras arremetieron con más fuerza, tomando palabras y recuerdos, tejiendo un manto monstruoso de desesperación, donde cada uno de ellos esparcía fragmentos de su vida familiar. Eran recuerdos felices ahora distorsionados, manipulados, riéndose de sus vínculos rotos. No muestren sus miedos, sibiló Marta, aunque su voz temblaba. De pronto, comprendió que el mayor sacrificio no era uno de ellos, sino la esperanza misma que se había aferrado tan fuertemente a ella. Un grito desgarrador perforó la densa oscuridad. Era Lucía. El tiempo se detuvo, y un silencio profundo llenó el aire cargado de terror. Marta, con el corazón en la mano, retrocedió un paso. ¿Se haría responsable de perderlo todo en su búsqueda desesperada? No susurró, pensando en el sacrificio. Un último eco resonó en su mente, como una advertencia proveniente de las profundidades de la casa. La cuenta regresiva para tomar esa decisión empezaba de nuevo, y este tiempo el sacrificio era inminente. Las sombras, ahora enloquecidas, rugían con furia agraviada, acercándose, cada vez más cerca. El caos estalló en un torbellino de ruidos ensordecedores. Mientras Marta, paralizada por la decisión que debía tomar, comenzaba a perder la esperanza de salvar a sus dos amores. Y en ese momento de indecisión, la revelación más escalofriante se hizo eco entre los murmullos de las sombras. ¿De verdad sabes que dejarás ir, madre? El tiempo se detuvo, y el aliento denso del terror volvió a acechar. ¿Sería capaz de hacer lo impensable? Los ojos de Lucía y Javier clamaban por respuesta, y lo que se avecinaba podría acabar con su familia para siempre. La oscuridad se espesó alrededor de Marta, una sombra que parecía apretar su corazón con manos invisibles. Sus pensamientos se tornaban confusos mientras el eco de la pregunta resonaba en su mente. ¿De verdad sabes que dejarás ir, madre? Las sombras retumbaban, como si disfrutaran de su agonía. Mamá, por favor. Javier gritó, su voz desgarrada por el terror que los rodeaba. Las garras de la oscuridad empezaron a arrastrarse hacia ellos de nuevo, y Marta, batallando entre la razón y el miedo, se sintió atrapada en un laberinto de decisiones imposibles. Lucía, no mires. Cierra los ojos fuerte, ordenó, mientras sentía que la comienza a desvanecerse el entrelazado de sus esperanzas. La pequeña sintió, confiando en su madre, pero lo que enfrentaban era una tormenta de horrores que podía trastornarlo todo. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor de guerra, marcando el ritmo de su posible caída. La risa de la sombra se intensificó, deslizando la angustia en el aire. Este momento es solo el comienzo. ¿Estás dispuesta a sacrificar tu luz por un poco de oscuridad, madre? Y en ese instante, Marta tuvo una visión. Un destello de un pasado muy lejano, de días de sol y risas, donde el ambiente era cálido y ella, Javier y Lucía eran una familia feliz. Pero, en medio de esa imagen, la sombra de su esposo se proyectó, alargándose como un cañón oscuro. ¿Desear perder lo que amas es el precio que estás dispuesta a pagar? No, no lo haré, murmuró Marta, con la voz quebrada. Pero las palabras sonaron débiles, casi como una súplica. Entonces, ¿qué esperas? Haz tu elección. La sombra sonrió, mostrando un panorama aterrador. La grieta se expandió, tragándose la luz, como un monstruo insaciable. Mamá, insistió Javier, temblando, y ese temblor hizo que Marta sintiera un impulso desgarrador. Déjenme ser, pensó, mientras su corazón se encogía de miedo. La imagen de sus hijos, dentro de la oscuridad, con promesas de dolor en el aire, le hacían perder cada vez más la cordura. Si dejaba que el miedo ganara, ¿qué les ocurriría? Las sombras comenzaron a murmurar, sus ecos se entrelazaban en una melodía siniestra. Recuerdos, miedos, lleguen a mí, recitaban como un coro demoníaco, inundando su mente de visiones pasadas.
Vio a Javier tropezar su primer día de clases, a Lucía buscando su mano en el parque. Cada recuerdo se convertía en un puñal sensible, golpeando su pecho. No gritó, lanzándose hacia adelante. Con una decisión desmedida, se plantó frente a sus hijos, levantando sus manos. Si tienen que llevarse algo, llévenme a mí. No a ellos. Un silencio profundo cubrió el lugar, como si el mundo se detuviera en una súbita calma. Las sombras se congelaron, su risa se convirtió en murmullos de incredulidad. ¿Acaso prefieres perderte a ti misma? ¿Crees que eso liberará a tu familia? Marta dejó escapar un sollozo. No tengo otra opción. Estoy dispuesta a perderlo todo. Las palabras, dichas con un fervor inquietante, resonaron en la casa, como si la propia estructura se detuviera para escuchar lo que su corazón intentaba proferir. De repente, la oscuridad se abalanzó como un mar oscuro. Las sombras que una vez la acechaban se convirtieron en un torbellino, arrancándole la fuerza mientras ella se aferraba a la imagen de sus hijos. No podía dejar que les pasara nada. Mamá, ambos gritaron a la vez, pero un vendaval de oscuridad se las llevó, sus voces se perdieron en lo profundo de la bruma. No. Marta lanzó un grito desgarrador. En ese instante de pérdida, sintió como su cuerpo empezaba a desvanecerse, como si el manantial de luz en su interior comenzara a apagarse. Aún así, su amor por ellos brillaba como una chispa tenue en la penumbra, pero en la profundidad de la oscuridad, una figura se presentó. Su esposo, ahora distorsionado y desgastado, observaba con una tristeza que llenó el aire de dolor. ¿Elegiste, no es así? Entonces siente lo que significa realmente el sacrificio. Marta luchaba entre sollozos mientras la sombra de su esposo revelaba un secreto oculto. Saber lo que dejarás. Ir no es suficiente. Te condenas a ti misma al perder esperanza. El corazón de Marta se detuvo, comprendiendo la magnitud de lo que había hecho. Mientras se deslizaba hacia el abismo, pudo sentir la esencia de sus hijos alejándose, llevándose consigo cada fragmento de felicidad. La oscura verdad acechaba, y con cada segundo que pasaba, la sombra de su esposo se acercaba, revelando una oscuridad de un poder inimaginable. Ahora tendrás que vivir con las consecuencias de tu elección. La grieta tembló bajo su peso, y al borde del abismo, Marta supo que lo que venía sería más aterrador que perderlo todo. La oscuridad ya no era solo un eco, era un grito silenciado, y más allá de ellos, el verdadero terror aguardaba, dispuesto a atraparlos. ¿Serás capaz de enfrentar la verdad que has elegido, madre? Resonó la voz, empujando a Marta hacia el abismo infinito de sus decisiones. Y con cada palabra, la casa retumbó, preparando el escenario para una revelación que cambiaría todo. La oscuridad no era solo un velo, era una presencia palpable que estrangulaba a Marta. Años de felicidad, risas y sueños se desvanecían, como el eco de un susurro perdido. Las garras de la sombra se retorcían a su alrededor, abrazándola en un frío mortal. No puedo permitirlo, pensó, tratando de aferrarse a un hilo de esperanza. Mamá. La voz de Javier se alzó, quebrada y desesperada, atravesando la niebla de pesadumbre que las sombras tejían. ¿Por qué no te aferras a la máscara? Deberías luchar más fuerte. Las palabras de su hijo eran como dagas de realidad en medio de la tragedia. La figura distorsionada de su esposo, que alguna vez había sido una fuente de luz, ahora era una representación grotesca de lo que había sido. Eres un sacrificio vano, Marta. ¿No entiendes que la oscuridad solo crece con tu miedo? Te consume, te devora. Su voz resonaba como un eco vacío, llevándose consigo la calidez que una vez había conocido. Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda. No puedo dejar que esto les pase a ellos. Debo encontrar una manera. Con cada palabra, la sombra apretaba, y en su interior, una batalla se libraba entre la desesperación y el deseo de protección. Eso es lo que quisieras creer, madre, murmuró la sombra de su esposo, moviéndose con una fluidez inquietante. Pero el sacrificio no busca la salvación. Busca el caos.
Y mientras la sombra hablaba, imágenes comenzaron a inundar la mente de Marta, recuerdos felinos de cumpleaños olvidados, risas perdidas, caricias y momentos que ya no podrían volver. Javier. Lucía, gritó, buscando sus rostros en la bruma, pero solo halló el vacío, el eco de su propia voz resonando como un lamento entre las oscuras paredes. Se dio cuenta en ese instante que a pesar de todo el dolor, el verdadero horror era el pensar que se perdía a sí misma al hacer esa elección. ¿Qué has hecho?, resonó una voz débil de la oscuridad, haciéndose eco del peso de su decisión. Te has condenado a una existencia vacía, pero tú puedes detenerlo. Marta sintió la desesperación en su pecho como una piedra, aplastando cualquier remanente de esperanza. ¿Cómo? ¿Cómo puedo regresar a ellos? La pregunta brotó de ella, casi un susurro, pero la oscuridad no ofrecía respuestas, solo risa. Un eco diabólico que llenaba la estancia con una sinfonía de tormento. Las sombras comenzaron a girar, formando un remolino inquietante. Una línea se dibujó ante Marta, un abismo que amenazaba con devorar todo lo que conocía. No hay retorno, Marta, dijo la figura de su esposo, acercándose con siniestra calma. Si cruzas, te lleva su esperanza contigo. No, gritó, pero el frío de la verdad la rodeaba. La lucha entre el amor por sus hijos y la desesperación era intensa. Si decidía cruzar, perdería todo. ¿Pero si no lo hacía? Los gritos perdidos de sus hijos resonaban en su corazón como campanas en un funeral. Hay un camino pero no sin sacrificios, sugirió una sombra con voz seductora. ¿Estás dispuesta a dejar ir todo lo que conoces? ¿Incluso tu propia existencia? El corazón de Marta latió con furia. ¿Era posible sacrificarlo todo? Si perdía, ¿podría recuperar a sus hijos? Sus pensamientos giraban alrededor de la pregunta interminable, ¿cuál es el precio de la salvación? Atrapada, Marta vio visiones de su vida, cada instante brillando y apagándose como una lámpara a punto de morir. La voz de su esposo se volvió más intensa, una marea oscura que arrastraba sus pensamientos. Elijo por ti, madre. Te liberarás a ti misma mientras condenas lo que más amas. Con el coraje temblante en su pecho, levantó la vista al abismo. No puedo perderlos. No. Hago lo que deba. Y en ese momento, Marta dio un paso hacia el abismo, sin saber si el sacrificio sería la salvación o el final, pero, como siempre, la oscuridad ocultaba algo más. Una risa burlona vibró en las paredes, y una luz tenue comenzó a brillar desde lo profundo de la grieta, iluminando el horror que la rodeaba. Marta se dio cuenta de que su elección estaba a punto de desatar algo aún más aterrador. ¿Qué es esto? ¿Cuál es el verdadero precio? Su voz resonó con pánico. La luz comenzó a expandirse, y con ella, la revelación de que lo que había liberado no era simplemente su sacrificio, sino algo mucho más oscuro que la misma sombra. La verdadera esencia de la oscuridad despertaba, y solo un nombre resonaba entre las sombras, el guardián. Marta contempló la luz intensificándose. ¿Quién es el guardián y qué quiere de mí? El eco reverberante de la pregunta dejó un aire de inquietud. A medida que la oscuridad y la luz chocaban, ella supo que aún no había terminado la lucha. La casa comenzó a temblar bajo sus pies. ¿Cómo podría cerrar este capítulo si el horror más monumental apenas comenzaba? Marta se encontraba en el vórtice de lo inexplicable, una paradoja en la que la desesperación y la valentía chocaban frente a ella. La luz que emergía del abismo parecía tener su propia voluntad, revelando un camino que la llevó a una verdad que no podría haber imaginado. El guardián, una figura central en el terror que había angustiado a su familia, se alzaba frente a ella con una mirada penetrante que prometía respuestas, pero también más sombras. «Has sido convocada, Marta», resonó la voz grave y profunda del guardián, como un eco de todas las esperanzas y desdichas que habían envuelto su hogar. «Tu familia ha pagado un precio, y ahora debes decidir si el sacrificio será el desenlace o el inicio de una nueva era para ellos. Literalmente cargas la luz y la oscuridad a la vez».
Las palabras del guardián hicieron que su corazón latiera con fuerza. No puedo permitir que mis hijos sufran más. ¿Qué debo hacer? El terror se apoderaba de ella, pero el amor que sentía por Lucía y Javier iluminaba su determinación. Un sacrificio debe hacerse, aunque no se trata únicamente de vidas. La maldad ha tomado forma aquí, y tú tienes el poder de sellar la oscuridad de una vez por todas, explicó el guardián, acercándose un poco más. Debes encontrar el equilibrio entre luz y sombra y comprender que no puedes huir de tu propia verdad. Marta sintió un frío intenso, como si el tiempo se detuviera. Los recuerdos de su vida junto a sus hijos, los momentos de felicidad, también estaban entrelazados con el dolor que había soportado. Sin embargo, en su interior había una chispa de esperanza. No estaba dispuesta a dejar que esa oscuridad la arrastrara. ¿Cómo?, preguntó, su voz temblorosa, pero firme. ¿Cómo puedo hacerlo sin perderlos? El guardián sonrió levemente, como si hubiera visto muchas más luchas antes que la suya. Debes ofrecer algo que verdaderamente ames, algo que formes parte de ti, y a cambio, ellos serán liberados. La oscuridad necesita un host, un nuevo portador que guarde su esencia. Si te has atrevido a buscar la verdad, debes estar dispuesta a enfrentar lo que realmente deseas. La voz resonante se desvaneció, dejando a Marta en una encrucijada. Miró las sombras que giraban a su alrededor, susurros de sus peores miedos arremolinándose. Con cada segundo que pasaba, la desesperación de Javier y las súplicas de Lucía parecían intensificarse, como un eco de almas atrapadas. La balanza del destino estaba cargada en sus manos, y su elección podría transformar todo lo que conocía. Mamá. Por favor, no dejes que se nos lleven, suplicó Javier, las lágrimas brotando de sus ojos llenos de miedo. No. No lo hagas. Marta sintió un dolor agudo en su pecho. En su interior, la lucha continuaba, ¿y si el camino por delante solo era el inicio de otro horror? Pero en su mente, un recuerdo surgió como un rayo de luz, el amor que sentía, todo lo que había sacrificado hasta ese momento, y la poderosa voluntad de proteger a sus hijos. Está bien, dijo en voz baja, mientras una decisión se formaba en su interior. Pagaré el precio. Pero no a cambio de vidas. Elegiré ofrecer mi propia conexión con esta casa. Mi luz por la de ellos. A medida que sus palabras resonaban en la oscuridad, una onda de energía comenzó a fluctuar. El guardián la miró de manera seria, entendía la magnitud de su promesa. Marta cerró los ojos y se concentró, visualizando cada momento de amor que había compartido, su historia entrelazada con la de Javier y Lucía. Cuando abrió los ojos de nuevo, estaban llenos de determinación. Haré lo que deba, pero me llevaré la luz de lo que era, y renacerá un nuevo amanecer, exclamó, sintiendo que la vida misma fluía a través de ella. Inicia el pacto, ordenó el guardián, y las sombras parecieron temblar. Marta sintió un tirón en su interior, y su ser se expandió en la penumbra. Con cada pulso, comenzó a transformar ese amor en energía, en un destello brillante que iluminó la habitación. Un instante de brillantez se desató, haciéndose eco en todos los rincones de la casa. Las sombras comenzaron a desvanecerse poco a poco. Es tiempo, Marta. Acepta tu sacrificio y permite que ellos sean libres, dijo el guardián, ahora su presencia iluminando el oscuro lugar. Mientras la luz se intensificaba, vio a Javier y Lucía en su mente, sus rostros reflejando alegría y una libertad que no conocían. Con cada instante que pasaba, la oscuridad retrocedía hasta desvanecerse. Los elijo, murmuró Marta, sintiendo cómo su ser se desgastaba de manera profunda mientras el brillo lo envolvía todo. Entonces, el pacto se selló. Un momento luego, todo se volvió blanco. Las sombras se despertaron, el lugar que una vez había sido un hogar maldito se transformó en luz. Marta abrió los ojos y ya no estaba en la casa. Había regresado a la calidez de una mañana soleada, el aire fresco envolviendo su rostro. Vio a sus hijos correr hacia ella, sus risas llenando el espacio. Las sombras no estaban, solo había paz, ella había pagado el precio.
Había perdido una parte de sí misma, pero había salvado a su familia. La oscuridad había sido encarcelada, y la luz florecería, iluminando cada rincón de sus vidas. El amor siempre sería su faro, el sacrificio su legado. Fin. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale al botón de like ahora mismo y alimenta el algoritmo para que sigamos creando más contenido. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final, nos encantaría leerlas. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es crucial para nosotros. Actúa ya.